Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y disculpen la voz, es que he estado un poco enfermito estos 3 días, pero vamos a darle con todo porque los videos tienen que seguir. El día de hoy tenemos a Snorlax a nivel 51 oscuro, gracias a Garruko, una tremenda muralla con golpe cuerpo, lengüetazo y fuerza bruta, máximo de PC 3690, debilidades a lucha y resistente por 2, ya que es un Pokémon de tipo normal al fantasma. Quizás puedan decir, pero Josedu, ahí dice 3680, ¿cómo vas a decir de que es 3690? Porque es 15, 14, 15 el que tiene Garruko. El máximo que vas a tener es a nivel 51, tiene que ser el 100% de IV, sin dudas, aunque con un 14 igual no haces mucho problema porque la cosa es la prioridad, que tengas 15 en el ataque para que no puedas perderla. En el segundo ataque sí te va a costar muchísimo, 90.000 polvos estelares y 90 caramelos por ser oscuro. En el ataque tiene 173, en la defensa 156 y en el HP la estamina 291. Según la información de Pipok, poder pasado, quizás pensó de que iba a tener un ataque mejor. Ahora sale Snorlax para lanzarle todo. Al lengüetazo le hace súper eficaz y cualquiera de los ataques que pueda lanzarle puede resistirlo, bien sea el bola sombra o el viento ciago, pero el rival lo tiene con pulso dragón e igual lo ha aguantado. Todo el daño que le ha hecho lo ha resistido, igual lo deja pasar. Ha necesitado drenar la energía, sus dos mejores ataques que puede tener Giratina, aparte de bola sombra, y lo ha tenido que drenar para poder bajárselo. Y sale Dragonite, pensó de que le iba a lanzar quizás un tierra viva, una avalancha, se queda un poco pegado, hay un poco de lag. Y avalancha para un Dragonite que tiene la parte volador es súper eficaz y no hay nada que hacer ya que regrese. ¡Ay! ¿Qué pasó? El lag a veces pasa así, no sé, tú déjame en los comentarios, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado que lanzo un ataque y por el lag nunca le hizo daño al rival. Dime tú en los comentarios que no soy el único al que le ha pasado alguna vez esto, como le está pasando a Garruko. Tú lanzas un ataque y al final ese daño nunca llega al rival por el lag, el bendito lag, súper eficaz. Y ahora lo último que sale es para recibir el avalanche y hasta le faltó uno más para que pueda llegar a su mejor ataque. Y GG, se termina el combate y ojo que tenía su medallita de buen compañero Giratina. En el segundo vamos a ver lo bueno que tiene Excadrill versus Snorlax. Muy buena posición porque puede lanzarle fuerza bruta que le es súper eficaz. Avalancha no es un gran daño, al igual que taladradora porque resiste mucho más. Y ojo que está 20% nerfeado en la defensa, así que imagina cómo podría ser uno de nivel 51 que fuese normal. Pero lo que me gusta es que tiene el ataque más balanceado, que puede reforzarse en esa parte. No es muy efectivo y tremendo daño que le ha hecho. Quiere guardarse todavía con el fuerza bruta porque si no va a estar más nerfeado de lo que ya está. Golpe a cuerpo no es muy efectivo y agárrate, harto chocolate que tiene. Taladradora decide escudar, primer escudo que puede llevarse con el golpe cuerpo. El daño neutral va a ser muy efectivo en este rango de vida que le queda. El avalancha ya está en esa posición de lanzarlo, aunque taladradora y hacerle el mejor daño que se pueda. Resistió todo lo que tiene y sale Mamoswine para lanzar el alud. Detrás tenía Metagross que iba a estar en una pésima posición. Terremoto era súper eficaz y el pájaro osado, bueno, también le hace mucho daño. Lanza terremoto, puede resistirlo con su último escudo. Lanza el primer alud. Tener en cuenta que es un Pokémon de tipo fuego también, así que puede resistirlo. Si es que le deja pasar, por más de que tenga esa parte volador, utiliza el primero. Necesita utilizar su último cartucho. Normal se le quedó bugueado el calcinación o capaz no salió la animación, pero ya lo tenía. Deja un escudo adicional para su último pick porque ya conocemos el primero. Y sale Excadrill para lanzar una avalancha, un taladradora más con un pixel de vida llega a lanzarlo. Y después puede entrar al final Snorlax para farmear un poco de más, a menos que quiera entrar con Metagross. Tiene el fuerza bruta, necesita quitarle el último escudo. Y sale Garchomp, pésima posición, ya tiene lo último que necesita, un bucle de arena, le va a ser súper eficaz. Si es legado es GG's, porque tierra viva es toda la vida y terremoto también. Y oh, le hace súper eficaz, lo tenía con bucle de arena, le da la mínima chance a Garruko a que pueda ganar el combate porque le quita su último, no lo hace, lo dejó pasar, ya vio que estaba todo perdido y GG's. Empieza ahora sí muy bien el lead después de 2 leads que no han sido favorables. A lengüetazo mucho daño, más del cuarto de vida y sale Yveltal, puede lanzarle fuerza bruta pero decide irse con doble cargado. Tiene 2 fuerza bruta por si acaso nada más, porque tiene el golpe cuerpo, no lo tiene con terremoto, que iba a ser una mejor opción también, o si no con el enfado, que es tremendo daño, y con ese ataque que tiene, ay ay ay, agárrate que todos van a estar en malas posiciones. Esto puede ser el pulso umbrío, onda certera ni de chiste le podría lanzar. Pulso umbrío, daño que le hace, daño que se viene y daño que va a tener que aguantar. Ahora utiliza su primer escudo, tiene que lanzarle como sea el garra dragón o tiene que lanzarle como sea el vendaval a cualquiera de su último poke. Esto ya con ese rango que le queda es todo para Yveltal, a menos que quiera utilizar su último cartucho. Le da una buena chance si es que lo utiliza, no lo hace.
y gana la prioridad del Switch. No va a llegar a aguantar Dragonite, no lo puede hacer, y al último tiene que demostrar a su último Poké que con un par de lengüetazos ya está, no va a llegar a la onda certera. Tiene al último que mostrar, era Landorus, golpe cuerpo, un muy buen daño siendo oscuro y puede llegar muy rápido. Tener en cuenta que aprende fuerza bruta, puede ser un gran cañón de cristal porque es un muy buen Poké, está dentro del top rank 1 que puede haber dentro de Pipok. Y Snorlax aparece como top 9, aparece como top 8, es una gran opción tenerlo así en su forma XL. Si has aprovechado el evento, créeme que ha sido uno de los muy buenos Pokés que después de tiempo vamos a volver a verlo quizás en un evento así, porque casi no sale y encontrarte con un Snorlax ha sido difícil. Espero que te hayas guardado para poder hacer algunos intercambios. Y Mewtwo lo mejor que puede tener es el onda certera, así que tener mucho cuidado. Lanza primero el ataque, no quiere arriesgarse lanzando el golpe cuerpo. Tiene bonus stab, casi es suficiente para bajárselo, pero Mewtwo tiene la chance de lanzar un ataque, le ha contado los básicos, así que no puede ser eso. Onda mental, pensé de que iba a hacer tremendo daño y no lo hace, se lo ha guardado muy bien. Y ya tiene el golpe a cuerpo, le puede lanzar el fuerza bruta, no necesitaba escudar porque el fuerza bruta es súper eficaz y ya no iba a tener nada que hacer. Ya el lengüetazo se puede ganar esto y sobrefarmeó, le faltó uno más y al final necesitaba dos para llegar a ganar este combate el rival y no lo hace y se lleva el tercer combate. Buenísimo Snorlax, buenísimo, harto chocolate. Machamp le hace súper eficaz a básicos, no decide cambiar en la pésima posición de sacarle al Landorus normal cuando tiene a Mawile y no sé por qué ha sacado Mawile, pero Mawile está dentro del meta, vamos a ver qué tan bueno puede llegar a ser. No sé si sea a nivel 50, capaz sí, capaz no, y si este video llega a tener el mismo apoyo que hemos tenido con el video de Wigglytuff, si llegamos a más de 800 o 1000 likes, podemos traer así los Pokémon. Yo le dije, le voy a traer 3 enormes videazos que no hayan aparecido así en YouTube y lo estamos cumpliendo y ahora espérense qué videazos vamos a tener más adelante, así que lleguemos a esa meta de likes y le hace súper eficaz, pero lo que me deja sorprendido es que lo ha dejado muy tocado a Machamp por más de que sea un counter directo que pueda tener. Con los contraataques, con los tajos cruzados que lo carga y lo farmea muy rápido, le está haciendo mucho daño y le da la oportunidad de poder dejarlo incluso con un escudo menos. Y sale Mewtwo, sale Mawile y sale Melmetal. Mala posición Avalancha por tener esa parte de hielo, es súper eficaz, así que necesita escudar sea como sea y después entrar con un muy buen ataque. Como el juego sucio a Luz no le va a hacer mucho y el rival tiene la chance de farmear, así que todo va a depender si es que lo puede resistir o no lo puede resistir al Switch como Landorus, que tiene esa parte volador, así que aguántate nada más a lo que pueda venir detrás de que pueda salvársela con los juegos sucios. Utiliza su último escudo, el rival está necesitando el ataque, le lanza avalancha justo antes de que le lance otro juego sucio y le hace súper eficaz. Uy, lo dejó con lo mínimo, el juego sucio va a entrar y ya casi tiene dos, no puede ser. Y ojo, que eso es, que ese Melmetal está a nivel 50 creo. Sí, está a nivel 50 porque 3600 llega a nivel 40, está casi abordeando nivel 50 creo, está a nivel 50, no lo sé. Pero bueno, ya está, súper eficaz, tierra viva. ¡Oh, no, dime que lo resiste! Si no lo resiste, es GG's. ¡Hoy lo resiste con lo mínimo! Tierra viva, puede ser todo para Mewtwo que es oscuro. Uf, no, le faltó un poco más, ya tiene la avalancha. Ya básicos de tierra, puede ser todo para Melmetal porque es un Pokémon solo acero. Lance la avalancha y ya está, no va a llegar uno más y con un píxel de vida llega a llevarse el combate. ¡Ojo! Snorlax Shiny nivel 51. ¡Oh, no! Sí, no, nivel 50, pero es Shiny. Acá se va a ver la demostración. El oscuro a nivel 51 versus el 50, que tiene fuerza bruta, le hace súper eficaz. Mitad de vida, y eso que no tenía bonus stab. Ahora sí puede lanzarle golpe de cuerpo. El rival puede estar escudando. Si es que tiene un Poké detrás que le puede hacer frente al Snorlax oscuro, ya no tiene ningún Poké. Lo hubiese dejado pasar, así se lo podía farmear, pero está doblemente farmeado. Le lanza el primero, que era golpe de cuerpo. Segundo, fuerza bruta, debilitado. Ambos se han debilitado y ahora le lanza el ataque. Tremendo crack, hace el cambio rápidamente. Y ahora que Dragonite puede tener lo mejor, no es muy efectivo, le hace el cambio rápido a todo X, que puede llegar el vendaval, que puede ser harto chocolate para que pueda lanzarle si es que llega a entrar. Y no llegó con un píxel de vida, se quedó a nada. Excadrill puede ser el héroe sin capa, que le den la coronita a ese héroe si es que llega a ganar el combate a base de Excadrill y Snorlax. Todo va a depender del último pick que le pueda salir detrás. Avalancha le puede ser súper eficaz y aguardarse a lo que pueda tener. Eso va a depender mucho si es que utiliza o no va a utilizar su último escudo. Si es que lo quiere hacer es por una sencilla razón, porque su último Poké es débil a Excadrill. Como no lo hizo, lo deja pasar, le puede lanzar lanzallamas, que es súper eficaz, pero le lanza poder pasado, tremendo baiteo. Espero que no se haya gustado, no lo hace. Ya tiene el doble avalancha y
le sale justo cuando ya habían farmeado y cargado a Snorlax, que puede tener fuerza bruta, que se ha ido con ventaja y le lanza el último ataque justo cuando se podía, pero le cambian rápido a Snorlax para que no lo dejen pensar. Y todo X puede entrar y todo va a depender. Groudon, fuerza bruta, es tremendo daño. Que le lance un puño fuego es daño neutral, pero que lo puede resistir Snorlax por más de que esté nerfeado. Lo ha debilitado y el puño fuego es todo. Ya con ese rango de vida es todo. No creo que a nivel 51 lo vaya a resistir, pero lo resiste. Uy, tremendo tanque que es Snorlax, que le da la ventaja de lanzar un golpe a cuerpo. Tremendo tanque. Y esos golpes a cuerpo y fuerza bruta entran muy bien con ese ataque que llega a tener. Taladradora puede ser toda la vida para Groudon y va a depender si es que Togekiss ya tiene un ataque de más porque se había ido farmeado. El que llega primero gana, el primero que llega y gana Excadrill el combate, y así le da asegurado todo la victoria que puede tener. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!